buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Creo que es lo mejor que yo puedo hacer en materia de titulación de esta charla, de este conversatorio. Había un libro que ocupaba especial lugar en los afectos de la familia: La Roma de los Chibchas. ¿Qué tenía de especial este libro? Y tengo que agradecerle a Alberto Coy que me permita recordar esta historia que viene desde mi infancia, desde antes de mi infancia. ¿Qué tenía de especial este libro que se repetía en las bibliotecas en las que yo me refugiaba? Había sido publicado en 1937, con ocasión del 4º centenario de la destrucción del Templo del Sol de Sogamoso. No era la ópera prima de su autor. Ya para entonces, Gabriel Camargo Pérez, de la Sociedad Geográfica de Colombia y del Centro de Historia de Tunja, como se presentó a sí mismo al publicar La Roma de los Chibchas, había aparecido en las letras y en la historiografía colombianas, como él mismo lo indica al afirmar en su nueva publicación que las páginas de esta crónica son un extracto breve y ligero de la historia indígena de Iraca, entresacado del libro Geografía Histórica de Sogamoso, del mismo autor, y matizado con notas de ensayo sociológico. Esta especie de epígrafe es ya un autorretrato de la obra de Gabriel. Minucioso y riguroso investigador, cada vez que hacía un hallazgo, lo publicaba. Y a partir de ese momento, se plagiaba a sí mismo, cuantas veces le fue posible, como para garantizar que el mundo supiera que su labor era propia y que su divulgación era parte de su obra. Por los días de la publicación de La Roma de los Chibchas, el mundo vivía el final de un extenso y rico capítulo de la civilización occidental. Los imperios se derrumbaron o se modificaron estructuralmente. Los antiguos mitos dieron paso a nuevas angustias. Solo faltaba una carga de caballería en Polonia en 1939 para que se cerrara la historia de la más romántica de las armas militares. La Primera Guerra Mundial, absurdamente iniciada por el orgullo de los pueblos y más absurdamente concluida por la estupidez de sus gobernantes, había dado paso en Europa a un despertar hacia nuevas ideas y rumbos de las sociedades, a una nueva época de desenfreno de la sensualidad, y la crisis económica del incipiente imperio capitalista estaba pasando su factura a todos los países del mundo. La inminencia de otra conflagración, que sería más devastadora que la anterior, era el tema de conversación en los círculos de poder de todo el mundo occidental, incluido nuestro país, aparentemente tan alejado de los acontecimientos que se preveían. Se vivía el comienzo de un nuevo capítulo sin precedentes en la historia de la humanidad: el debilitamiento de las fronteras del conocimiento, la integración del comercio, el desarrollo acelerado y desordenado, las amenazas a los valores. En fin, empezaba el capítulo que estamos viviendo. Vuelvo a las bibliotecas de mi familia y, observándolas desde hoy, trato de adivinar lo que tenía de especial La Roma de los Chibchas en mi casa. Poco antes de la publicación del libro, mi tío materno, Carlos Reyes Gutiérrez, y nos acompaña su hijo Ítalo, natural de Guateque, estaba recién llegado de Italia, donde por varios años se había perfeccionado en el arte de la escultura y para entonces brillaba como el mejor prospecto en su campo. No se equivocaban los críticos de entonces, pues su muy limitada obra confirma el rigor con que la enfrentaba.
Carlos Reyes Gutiérrez incursionó también en otros campos de la plástica y sin duda mezclando las artes con la exquisita bohemia bogotana de entonces, se encontró con Gabriel Camargo Pérez en La Roma de los Chibchas. Carlos ilustró uno de los capítulos y sobre todo la portada de la edición de 1937, y quizá esa portada era lo que 10 años después yo veía con admiración en la biblioteca de mi casa. Era el libro de mi tío. Yo era consciente de que él no lo había escrito, que era el diseñador de la portada. Una portada que tenía la belleza y la elegancia de las esculturas del tío Carlos. La adoratriz del sol y el sol mismo, presentados apenas con el perfil que da el lápiz, debían ser para mí la esencia del libro, y su sencillez me debía parecer magistral. En el extremo superior izquierdo, el nombre del autor, Gabriel Camargo Pérez, escrito así. La letra E con perfil de minúscula y las demás con perfil de mayúscula. La juventud de entreguerras traía a América aires de que nuevas corrientes de pensamiento se avecindaban y que muchos paradigmas estaban por cambiar. En el extremo inferior derecho, el subtítulo de la impresión, Iraca, 1537-1937. Escrito en el mismo tipo de letra del título principal, que en el centro de la portada, desplazado a la derecha, era el objeto de culto de la adoratriz indígena, la Roma de los Chibchas. El tipo de letra de ese título solo existía ahí. Era invención de mi tío y era el que usaba para solucionar crucigramas. Como para mí el título formaba parte de la ilustración de la portada, tuve la convicción de que el título del libro había salido de la imaginación de mi tío, quien había asimilado la capital religiosa chibcha al nombre de la capital religiosa universal, que era para él la ciudad de sus afectos. Así que mientras se desdibujaba una época y se esbozaba otra, la Roma de los Chibchas resultaba un título más que apropiado, como surgido de la universalización del conocimiento. Y Gabriel hizo de esa expresión el sinónimo literario de Sogamoso en toda su obra histórica posterior. Ya manifesté atrás que La Roma de los Chibchas no fue la ópera prima de Gabriel. Nada más grato para mí resaltar en este homenaje que en materia de publicaciones, las disquisiciones producto de su propia inquietud histórica salieron de la imprenta tan temprano como en 1929, cuando apenas tenía 16 años y aún firmaba con su nombre de pila completo, Ángel Gabriel Camargo Pérez, y con frecuencia apenas Ángel G. Camargo Pérez. Entre 1929 y 1934, el Sagitario de Sogamoso dio cabida a cuanto escrito envió Gabriel a la sala de redacción, y esos escritos, más los que tenía inéditos, dieron cuerpo a la geografía histórica de Sogamoso, su primera publicación, con la cual dio inicio a su fecunda obra, culminada 60 años después, en 1994, cuando publicó Pueblos y Jornadas Boyacenses. Durante esos 60 años, Gabriel escribió algo así como unos 26 o 27 libros publicados, y yo llevo 60 años tratando de escribir uno. Falleció Gabriel en Bogotá el 3 de mayo de 1995, dejando viuda a Ángela María Salcedo León, que nos honra con su presencia, con quien tuvo a Mariana, Carlos Alberto y Andrés. Había enviudado de Beatriz Estrada Escobar,
de quien fueron sus hijos Beatriz y Gabriel. Hijo de don Ángel Gabriel y de doña Ana Joaquina, Ángel Gabriel Camargo Pérez nació en Sogamoso el 16 de octubre de 1913, cursó sus primeras letras y se hizo cultor de Clío en el Colegio Sugamuxi de su ciudad natal y bachiller en el Colegio de Boyacá, en la capital del departamento. Trasladado a Bogotá, estudió para abogado en la Universidad Nacional de Colombia y se especializó luego en Estados Unidos de América en relaciones industriales. Su formación académica le dio campo de trabajo en el Ministerio de Trabajo, la Caja de Previsión Nacional, el Instituto de Crédito Territorial, el Banco Central Hipotecario y Acerías Paz del Río, empleos en donde pudo a sus anchas también cultivar su pasión por la historia, pues investigando, estudiando y conceptuando sobre la titulación de los predios que esas entidades tenían que manejar y dando rienda suelta a las inquietudes que de tales análisis le surgían, pudo solazarse y rescatar la historia del área de influencia del objeto de su estudio. A su paso por el Ministerio de Trabajo, dejó también su impronta con la publicación de estatutos de la Organización Laboral y el primer censo sindical de Colombia, y no fue ajeno al virus de la política, habiendo ocupado cargos tanto en la administración departamental como en la municipal de Sogamoso. Sería atrevido afirmar ser exhaustivo en la relación de sus publicaciones sobre historia. Ante todo, enriqueció las páginas del Boletín de Historia de Antigüedades y del Repertorio Boyacense, las más importantes publicaciones de la disciplina en el país, como quiera que son los respectivos órganos de las academias colombiana y boyacense de historia. Y no se diga de las páginas que habría que recorrer de los suplementos de los más importantes periódicos, así como de las revistas especializadas o no, que también le dieron cabida a tan ilustre investigador. Por fortuna, la mayor parte de esos artículos fueron recogidos por Gabriel en sus publicaciones y en sus obras inéditas, pues como lo expresé atrás, se repetía con frecuencia, incorporando a la actualizada versión el más elemental nuevo hallazgo de sus estudios. Su inquietud excedió los límites del departamento y contribuyó a la historia de la nación con archivo y otros documentos del coronel Salvador Córdoba, Etiología y Metamorfosis de Cundinamarca, Colombia 1497, primer arribo español a tierra firme, Coquibacoa de Ojeda y su puerto de Santa Cruz, Misterio y hallazgo del Nuevo Mundo, el blasón de Bucaramanga y los inéditos Salvador Córdoba, prócer de la República y descubridores del Nuevo Mundo. La verdad, nunca supe de dónde le surgió a Gabriel el interés por Salvador Córdoba. Y tampoco he leído su obra sobre ese personaje. Pero sí fui testigo de su afán por contribuir al estudio del conflicto limítrofe colombo-venezolano, de donde le surgió su profunda investigación sobre el primer arribo español a tierra firme. Así en sus escritos sobre el tema afirme que su interés nada tiene que ver con el diferendo fronterizo, pero sí tenía mucho que ver con el diferendo fronterizo. Como tantos de los descubridores y conquistadores, Alonso de Ojeda fue personaje de leyenda y, como pocos de ellos, cercano a la corte del naciente imperio español. Entre sus proezas cortesanas figura el haber dado de espaldas el salto mortal sobre un mástil de la Catedral de Sevilla en presencia de la mismísima Isabel la Católica. Compañero de Colón en sus viajes segundo y tercero, fue de los primeros en recibir licencia de la corte para explorar el Nuevo Mundo, con lo que se le comenzó a birlar a Colón el cumplimiento de las capitulaciones de Santa Fe, las cuales en verdad habían sido firmadas sobre ilusiones. Acompañado de Américo Vespucci y de Juan de la Cosa, Ojeda fue el primer descubridor que pisó y recorrió el continente americano. Durante ese viaje, Vespucci iniciaría sus trazados cartográficos, gracias a los cuales su nombre fue el del continente.
desde el occidente de la playa de las Perlas en Isla Margarita, en la Venezuela de hoy, hasta el sitio que bautizó como Cabo de la Vela en la Colombia de hoy. Cabotaje en el cual tocó un sitio que ha sido clave en el conflicto fronterizo, la punta de Coquibacoa, en el extremo occidental de la boca del Golfo de igual nombre. Ojeda no disfrutó realmente de su descubrimiento, pues pleitos y enfermedades limitaron su acción. En efecto, para 1501 se daba permiso a Rodrigo de Bastidas para explorar la tierra firme al occidente de los descubrimientos por Ojeda, y fue Bastidas quien exploró el primero el litoral atlántico de Colombia, desde el Cabo de la Vela hasta el Golfo de Urabá. Colón, en su último viaje, hollaría el extremo occidental de nuestro Caribe. En 1507 se dio nueva autorización a Ojeda para explorar el territorio de su primera capitulación, territorio al que se le daba el nombre de Nueva Andalucía, desde Coquibacoa hasta el Darién. En este punto hay que tener presente que el conocimiento de la forma misma del planeta estaba en ciernes y por lo tanto los conceptos geográficos eran imprecisos y en consecuencia equívocas las decisiones derivadas de su aplicación. El criterio que entonces se aplicaba, como lo fue en las bulas que repartieron el planeta entre españoles y portugueses, era que un punto continental hacía referencia al meridiano sobre el cual estaba. Así que Nueva Andalucía estaba limitada por los meridianos de Coquibacoa al este y de Darién al occidente. Ni qué pensar que tuviera límites al sur, si todavía no se sabía del Pacífico ni del Inca y faltaban años para que Magallanes hiciera su expedición. Un perito de comienzos de este siglo XXI, puesto a dirimir el conflicto colombo-venezolano 500 años después, habría dicho: Nueva Andalucía, hoy Colombia, es la tierra continental al sur del Mar Caribe, comprendida entre los meridianos de Coquibacoa y el Darién. ¿Qué tal que nos quedáramos con esas tierras del Zulia a cambio del Vichada? Un cuarto de siglo más tarde, ya fallecidos Ojeda, Bastidas, Colón y la mayoría de sus acompañantes, la gobernación de Coro, hoy Venezuela, fue otorgada a los banqueros Bessler, castellanizados los Belsares, doctor Edgar, nuestros amigos Belsares, en pago por el auxilio dado a las pretensiones de Carlos I para hacerse sacro emperador romano y lograr que en sus dominios jamás se ocultara el sol. En esa época también funcionaba Givis. A pesar de que esa concesión se extendía hacia el oriente del meridiano de Coquibacoa, los alfíngeres, Pira, Federman y Hutten decidieron, contrario a derecho, explorar al occidente de ese meridiano. Y castigo de Dios, unos murieron en el empeño, otros fracasaron. Y el menos afectado, Federman, después de haber sido expulsado de Riohacha por las huestes de Fernández de Lugo en 1536, insistió en su exploración al occidente por las latitudes de Casanare y el Meta, y en 1538 llegó al altiplano, poco menos que destrozado, para participar en la segunda fundación de Bogotá y regresar a Europa para reclamar sus derechos, sin que alcanzara a hacerlo, pues murió a poco de llegar al Viejo Mundo. Esas incursiones ilegales de los belsares hacia el occidente de Coquibacoa han sido la base para que ahora el loquito del vecindario pretenda asustarnos con la invasión a La Guajira. Y poco le falta para alegar que, como Federman llegó al altiplano, el mundo muisca también pertenece a Venezuela. Olvida que mucho más reciente que aquellas invasiones fue jurídicamente válida la dependencia de Mérida y Barquisimeto del corregimiento de Tunja. Valga esta actualización sobre fronteras
para resaltar de nuevo la labor investigativa de Gabriel sobre importantes y recónditos rincones de nuestra historia y sobre personajes que contribuyeron de diversa manera a la construcción de nuestra identidad. Sus semblanzas de los mestizos Diego de Torres y Alonso de Silva y sus reivindicaciones sobre los derechos de los aborígenes, de Santiago Lozada y su labor en el Colegio Sogamuxi, José Eustacio Rivera escribiendo La vorágine en Sogamoso, Jaime Rook expirando en el convento agustino de Belencito luego de su heroica participación en el pantano de Vargas, Diego de Soescún sentando la base de la iniciativa privada para la producción agrícola y ganadera del Valle de Soamox, Santos Gutiérrez, a quien llamó el Cid campeador de la historia de Colombia. A Santos Gutiérrez lo llama el Cid campeador de la historia de Colombia porque hay dos anécdotas muy simpáticas a propósito de Santos Gutiérrez. En una de las guerras civiles del siglo XIX, en la cual salió triunfador, le dieron una corona de laurel y él se la retiró y la distribuyó para que se la colocaran las viudas de los muertos en esa guerra. Pero otra anécdota más interesante y más simpática, digamos, y por eso el Cid campeador de Santos Gutiérrez, es que enviado por el estado de Boyacá a representarlo en Bélgica, allá se enamoró y propuso matrimonio a una princesa belga. A su regreso, la princesa no le cumplió y entonces Santos Gutiérrez fue nombrado gobernador del estado de Boyacá y le declaró la guerra a Bélgica. Y esa declaración de guerra duró algo así como unos 100 años, algo así, Edgar, ¿te acuerdas? Hasta que recientemente estábamos con Edgar y con Ítalo en Acerías, llegaron representantes del gobierno belga para firmar el armisticio con Boyacá. Fermín de Pimentel y Vargas, llevando a la literatura la humildad del campesino. Agustín Justo de Medina, el terrateniente de la hacienda del Salitre, redactando las capitulaciones de los comuneros. Sergio Camargo, el más notable e inteligente de los presidentes radicales, quien intuyó la desgracia de los 1000 días para Colombia y cuya hidalga personalidad inspiró la obra El Bayardo Colombiano, premiada por Colcultura en digno homenaje a Gabriel Camargo Pérez. Y de la mayor notabilidad, su empeño por destacar la participación del pueblo raso en la forja de nuestra nacionalidad. Juan Lorenzo Alcantús, el analfabeta sogamoseño, compañero de luchas, infortunios y cadalso de José Antonio Galán, y cuyos restos, con destino al escarnio público, fueron remitidos aquel infausto febrero de 1782 a San Gil vía Sogamoso. Pero indudablemente la mayor dedicación de Camargo Pérez fue a su terruño de Sogamoso y Boyacá. Geografía histórica de Sogamoso, la Roma de los Chipchas, del barro al acero, Sergio Camargo el Bayardo colombiano, Tota bendición de Nemqueteva, exploraciones históricas, escritores de Soamox, Ciudad del Sol, pueblos y jornadas boyacenses, el blasón de Sogamoso, el Belencito de ayer y de hoy, y los inéditos orígenes de la nación colombiana y Acerías Paz del Río, bastión de la industria colombiana. En la primera de esta relación de obras sobre Sogamoso y Boyacá, que fue también su ópera prima, indicó el mismo Gabriel: este libro, Geografía Histórica de Sogamoso, lo escribimos en las aulas, muchachos, desde 1927, cuando dirigíamos la biblioteca del Colegio Sogamuxi. Tenía 14 años. Por designación de nuestro recordado maestro, don Santiago Lozada, concebimos la idea de recopilar algún día la historia de nuestro suelo generoso. A los 14 años. Lo que quiere decir que lo comenzó a escribir desde que tenía 14 años. A eso se le llama vocación de historiador. No es de extrañar
que al final del prólogo de la Roma de los Chibchas, después de analizar la obra, Germán Arciniegas hubiera escrito: todo lo anterior no viene sino a explicar el inmenso valor del libro que ahora se publica gracias al fervor extraordinario de Gabriel Camargo Pérez, joven historiador boyacense, a quien conocí cuando fue mi discípulo en una cátedra de sociología y a quien ahora admiro y estimo como maestro en estas andanzas de la investigación histórica. Y como lo discreto es buscarle rápida suerte a estas líneas y permitir a los curiosos que entren pronto a lo que yo dejaré libre para que gusten entre muchas cosas sabias y buenas, el estudio de Gabriel Camargo Pérez, que es uno de los más sagaces cuadernos escritos al margen de la obra de los cronistas. Y lo decía Germán Arciniegas. Es decir, a los 24 años, Gabriel ya era en investigación histórica un admirado y estimado maestro. ¿Y de qué manera se expresaba de su naciente obra? Nada menos que Germán Arciniegas. Con razón fue miembro correspondiente de la Real Academia de Historia y de las Academias de Historia de Puerto Rico, Paraguay, Panamá, Bolivia, Antioquia, Santander y Cundinamarca, y numerario de la Sociedad Geográfica de Colombia, de la Sociedad Nariñista de Colombia y de las Academias Colombiana y Boyacense de Historia, de la cual esta última fue su presidente. Sea el momento de tratar de exponer la evolución del pensamiento histórico de Gabriel, sus afirmaciones y variantes a medida que investigaba, con el objeto de resaltar a través de un tema la transparencia de su quehacer en busca de la verdad histórica, que es la única historia verdadera y no es un juego de palabras. Veamos pues cómo es enfrentado el tema del poblamiento de América y los orígenes del pueblo indígena del altiplano en el inicio de la Roma de los Chibchas. La edad pretérita, con la revolución avasalladora que en los últimos tiempos adelanta la ciencia arqueológica. Esto está escrito en 1937. Con la revolución avasalladora que en los últimos tiempos adelanta la ciencia arqueológica en nuestro suelo americano, cada día cobra más valor la famosa teoría de la Atlántida, enorme continente que desaparece en épocas remotas y que solo deja como vestigios el actual mapa del mundo nuevo occidental. Un gran sector humano subsiste después del cataclismo. Incomunicado con el resto de sus semejantes, comienza a dispersarse por todo el territorio convertido en isla y fusionado acaso con inmigraciones que luego se echan a la aventura del mar, alcanza a dispensar las tribus que encontró la conquista. La Atlántida, en 1937, era la razón del poblamiento de América. Y sobre los Chibchas, henos haciendo viajar nuestros primeros habitantes de las altas mesetas del lago Titicaca. Ellos entran por la región del Amazonas, atraviesan las llanuras orientales, adoradores del dios agua y descendientes de Sem o de Jafet, mezclan su raza con la energía y la inteligencia y en pocos años cubren de sembrados la fértil llanura del valle. Aprenden y aman la religión del sol, levantan grandes templos a la divinidad, etc. Así describía Gabriel en una época en que la inquietud por lo desconocido era objeto de toda clase de hipótesis. Para el efecto, el poblamiento americano seguía siendo una incógnita y cualquier supuesto era posible, incluida su afirmación de inmigraciones que luego se echaban a la aventura del mar, cuando aún Rivet no había publicado su propuesta del poblamiento por gentes de la Polinesia, y cuando la ortodoxia eclesial se aferraba al hombre nacido del barro y del soplo divino, por eso Sem y Jafet. 3 décadas más tarde, al posesionarse en la Asamblea Colombiana de Historia en 1968, Camargo Pérez expresaba, miremos la evolución del pensamiento 30 años después: el hombre aborigen fue dueño y señor de esta tierra desde 40.000 años atrás, cuando comenzara a ingresar por el estrecho de Bering hasta llegar a la punta fueguina del cono sur. Había investigado de verdad.
Son 30 años de evolución del pensamiento. Aquellos peregrinos marcaron su paso en abrigos y estaciones cuyas señales arqueológicas han revelado complejas manifestaciones de su nivel, desde paleolíticas muestras de proyectiles cazadores y recuerdos de su actividad recolectora, agrícola y cerámica, hasta los más refinados de la metalúrgica, escultórica y arquitectura precolombina. Y a través de ese desarrollo pudo operarse la más infinita gama de tipos y estilos regionales en la vivienda y en la arquitectura, desde los palenques lacustres del Caribe y los ranchos o bohíos del Ande, hasta los más suntuosos templos y tumbas que aún deslumbran bajo el cielo de México, de Colombia y del Perú. (1968). 14 años más tarde sigue evolucionando el pensamiento de Gabriel. En Tota, la bendición de Nemqueteba, con la misma base del poblamiento americano, precisa en relación con el altiplano. La planta humana comenzó a posesionarse del territorio americano en un recorrido general de norte a sur que debió iniciarse 40.000 años atrás. Luego de inmenso peregrinar, una de aquellas migraciones alcanzaba la garganta de Bogotá, 12.000 años antes del presente, de manera que avanzando el tiempo, poco a poco fueron asomando al centro del país los más diversos y complejos andariegos. Hacia los 2.000 años atrás, llegó a las estribaciones de la cordillera occidental, sobre el valle de Sogamoso, un venerable maestro procedente de los llanos, y que, más que un preceptor religioso, debió ser una nueva expedición incorporada al mundo chibcha. Los recién llegados iniciaron una etapa de nueva cultura, procedentes de Tiahuanaco, y luego de arribar por la Amazonia, la Orinoquia y finalmente por los ríos de Casanare, llegaron a Sogamoso. Este tema, ejemplo al que le dedicó tantas de sus inquietudes, lo concluyó en Pueblos y Jornadas Boyacenses, en el capítulo Población Precolombina, 14 páginas de erudición sobre el estado actual, en 1994, de la investigación, indicando cómo se descarta y se retoma el tema de la inmigración polinésica, destacando la labor de los antropólogos colombianos, detallando las exploraciones en el Abra, Tequendama, Pubenza y Tocaima, y la de otros americanistas en Monteverde y Lagoa Santa, para, con apoyo en evidencias arqueológicas, toponímicas y lingüísticas, sentar su tesis de que el altiplano fue poblado desde el norte hace más de 16.000 años por diferentes oleadas migratorias provenientes de la expansión de Bering, y que hace 2.000 años un reflujo proveniente del sur advino desde los Andes peruanos por el Marañón, la Orinoquia y la planicie de Meta y Casanare para asentarse en el altiplano por Pasca y por Sogamoso, dando origen, con el mestizaje propio de las invasiones, a la cultura muisca. Y ese es el estado actual del conocimiento sobre el poblamiento de la meseta Bogotá-Sogamoso. Con plena razón, en el homenaje póstumo, el presidente de la Academia Boyacense de Historia, Javier Ocampo López, afirmó: fue su pasión historiográfica el análisis de los hechos históricos de su tierra natal de Sogamoso y de Boyacá, en sus relaciones profundas con la historia nacional, americana y mundial. Era su meta llegar a la verdad histórica por medio de investigación documental minuciosa, con una sistemática crítica interna y externa, e hilvanando los acontecimientos, hechos individuales y colectivos, instituciones, factores condicionantes internos y externos. El acopio de todas sus obras y artículos constituye una gran historia de Colombia. Pero me es imposible dejar de resaltar sus escritos sobre Acerías Paz del Río, temática de sus afectos, que conocimos desde Del Barro al Acero, pasando por la erudita Exploraciones Históricas, al sesudo Belencito de ayer y de hoy, y los innumerables artículos que escribió y publicó sobre la empresa siderúrgica. Gabriel ya se había retirado de su empleo en Acerías
cuando propuso a su directiva hacia 1993 la publicación de un documento contentivo de la historia de la compañía. La dirección acogió la idea y me honró asignándome la labor de interlocutor y auxiliador del ilustre historiador. Su idea era plasmar en un texto titulado Acerías Paz del Río, bastión de la industria colombiana, todo el conocimiento sobre el papel del hierro y el acero en la historia de la humanidad y en la historia de Colombia, de Boyacá y de Sogamoso. Se le acabó la vida cuando aún teníamos la responsabilidad de ese proyecto. Y cuando a mi vez me retiré de la compañía, retomé la idea, haciéndole ver a la directiva con infinita inmodestia que me sentía en condiciones de concluir la obra que podía hacer con ocasión de los 50 años de vida de Acerías en 1998. El compromiso se cumplió y en poder de la dirección quedó el documento que consta de 3 partes. La primera, desde el contacto prehistórico del hombre y el hierro hasta la ebullición de Belencito cuando empezó la construcción de la empresa. La segunda, el desempeño industrial, sus altas y bajas y su papel como laboratorio empresarial colombiano. Y la tercera, la fase histórica de la hacienda de Belencito y la actividad empresarial en materia de responsabilidad social hacia sus zonas de influencia. Pero justamente ese año de 1998 soplaron nefastos vientos sobre aquel bastión de la industria colombiana y la obra póstuma de Gabriel, que complementé en sus más recientes aspectos cronológicos, no vio las luces de la imprenta. De poderse publicar, será previamente necesario agregarle una 4ª parte, quizá que le permita al futuro lector conocer los 10 años más recientes de la compañía, sobre todo los últimos 5, cuando el ave fénix surgió de sus cenizas gracias a la fe de quienes participamos en su estructuración y desarrollo. Sabía que venía la autoridad de Sogamoso y por eso concluía este recuerdo de Gabriel terminando con una petición que el Centro de Historia de Sogamoso ya hizo a la autoridad municipal. El héroe popular, Juan Lorenzo Alcantús, a quien Gabriel Camargo Pérez rescató para la memoria sogamoseña, se quedó sin la estatua que el mismo Gabriel contribuyó a levantar. Sogamoso está debiendo el monumento a Alcantús. Y a la empresa privada, ahora que se hace cada vez más notable su participación en obras de responsabilidad social, me atrevo a solicitar su contribución para la construcción de un escenario cultural multidisciplinario que lleve el nombre de la Roma de los Chibchas, en homenaje a su ilustre historiador. Muchas gracias.